buenas noches. El Señor les continúe bendiciendo. Gloria sea al Señor. Denle un aplauso a nuestro Dios. Usted que ha decidido esta noche estar aquí para escuchar esta palabra. Y si nosotros queremos experimentar milagros en nuestra vida en el 2025, debemos ser personas que tengamos coraje. Amén. Y cuando buscaba el significado de la palabra coraje, significa impetuosa decisión y esfuerzo del ánimo. Significa valor. Así pues que Dios hace milagros en aquellos que deciden creer en Él, en aquellos que por encima de la circunstancia se llenan de ese valor y dicen: de esta yo salgo porque yo tengo un Dios que lo puede hacer por mí. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer algo por nosotros en el 2025? Amén. Quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad que me da de estar aquí hoy compartiendo la palabra. La gloria sea del Señor. Gracias a mis pastores por la confianza. Y quiero invitarlos que me acompañen en la lectura de la palabra, en la cual estaremos desarrollando el tema. Esta palabra está en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Me acompañan en la lectura y dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Gloria a Dios. Necesitamos coraje para ver milagros en el 2025, para avanzar. Y un milagro es un acontecimiento extraordinario que se produce por la intervención de Dios, por la intervención divina. La palabra milagros viene del griego dynamus, que significa fuerza, poder. Y la Biblia está llena de relatos, de historias que evidencian muchos milagros que han acontecido desde siempre y para siempre. Pero, ¿qué se necesita para que ocurra un milagro? Y la verdad, me sorprendí cuando encontraba esta reflexión. Para que ocurra un milagro, solo necesitamos que Dios quiera hacerlo. Exactamente eso, que el Señor quiera hacerlo, porque el milagro es fruto de la voluntad soberana de nuestro Dios. El pueblo de Israel sale de Egipto y se encuentra de repente frente a un mar. Y es una realidad natural. Está un mar ahí, ¿cómo cruza todo un pueblo? Pero aquí viene la intervención de Dios. Dios divide el mar. Jesús está predicando a 5,000 personas y ya llevan varios días y tienen hambre. Y solamente hay 5 panes y 2 peces. ¿Cómo alimentan 5,000 personas? La realidad natural es la cantidad de personas. La realidad natural son los dos peces y los 5 panes. Sin embargo,
El Señor entra en escena y con esa poquita porción de comida muchos son alimentados. Cuando los pecadores corrían al infierno, Dios envía a su Hijo unigénito para salvar a todo aquel que en Él cree, para salvarnos a usted y a mí. Así que en la lectura de la palabra también vemos ocurrir milagros. Y esta acontece cuando esta viuda, en medio de una situación desesperante, una situación de dolor, acaba de perder su esposo, tiene deudas y sus hijos los van a llevar esclavizados quizás para que con eso se pague la deuda. Sin embargo, Dios hace que suceda un milagro. Entonces, vemos cómo el Señor se mueve conforme su voluntad en todo lo que acontece y todo lo que está registrado en la palabra, pero también el Señor lo hace en tu vida y en la mía. Pero debemos creer que Él lo puede hacer. Amén. Para nosotros ver milagros acontecer en nuestra vida, vamos a tener en cuenta 5 puntos específicos. El primero de ellos, debemos recurrir al único que puede hacer algo a nuestro favor. Debemos recurrir a Dios. Y en la lectura de la palabra, en el primer versículo dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Y vemos que la mujer recurre a alguien que puede hacer algo por ella. Pero para nuestro caso, nosotros debemos recurrir a Dios. Es al Señor a quien nosotros debemos correr primero cuando estamos en medio de una situación, porque nadie más puede hacer lo que Dios puede hacer por nosotros. Ciertamente el Señor usa personas que tienen dones especiales, pero quien hace el milagro es Dios. Así pues que a Él vamos a correr en el 2025, porque milagros van a acontecer en nuestra vida. Amén. El salmista en el Salmo 20, versículo 7 dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. De Él, de Dios, es al quien primero nosotros debemos pensar. En Él, a Él es al primero que nosotros debemos recurrir. No a las personas que están a nuestro alrededor, no a las cosas que creemos que nos pueden ayudar. Recurramos primero a Dios y el Señor se encargará de colocar las personas, de aparejar las circunstancias, y veremos el milagro acontecer. Ahora, a Dios le agrada ver que la solución a cualquier situación por la que estemos nosotros atravesando, la busquemos en Él. A Dios le agrada que busquemos la solución de nuestra situación en Él primeramente. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Así pues que cuando nosotros fijamos nuestra mirada primero en el Señor, cuando, como dice Hebreos, que fijemos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, cuando nosotros actuamos mirando a Dios, el Señor se encarga de obrar a favor nuestro. Amén. Lo segundo que encontramos en la lectura es que para ver milagros debemos depender del Dios que hace milagros. Debemos depender del Dios que hace milagros. El versículo 2 de la lectura que hicimos dice: y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y este segundo versículo nos señala algo interesante, porque el profeta le pide a la viuda, a la mujer, información sobre su situación. ¿Qué tienes en casa?, le dice. ¿Qué tienes en casa? Y la respuesta de ella es que no tengo nada en casa. Y Eliseo sabía que no tenía nada. Y bien pudo Eliseo, al ver la situación de pobreza de la mujer, decirle: bueno, yo voy a acudir a los vecinos, podemos hacer una colecta, podemos recoger dinero,
podemos, qué sé yo, vender cosas y recoger el dinero para que ella pague su deuda. Sin embargo, lo que Eliseo quería era que esta mujer dependiera de Dios. Y por eso le pregunta, ¿qué es lo que tienes en casa? Y ella le dijo, no, yo no tengo nada. Y empieza a darle unas instrucciones. Y Dios no necesitaba ese aceite para hacer el milagro. Porque Dios hace como quiere. Dios es el mismo que hizo salir agua de la roca. Dios es el mismo que creó todo lo que existe con solo una palabra. Dios es el mismo que hizo que cayera pan del cielo. Dios puede hacerlo todo. Él no necesita de nada. Él solamente quiere que nosotros dependamos de Él, que pongamos nuestra confianza en Él. Dios quiere que nosotros tengamos fe en Él. Hermanos, si usted y yo no tenemos fe en el Señor, difícilmente vamos a poder ver milagros acontecer. Y en esta noche usted tiene que salir de aquí creyendo lo que dice la palabra de lo que es fe. Es la convicción de eso que yo no veo, pero que yo sé que va a suceder. Tenemos que creer que el Señor algo va a hacer en nuestra vida en el 2025. Que eso que usted está esperando, Dios lo puede hacer. Porque Él quiere que nosotros creamos que Él lo puede hacer. Amén. Mateo capítulo 19, versículo 26 dice, para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolo fijamente, mas para Dios todo es posible. Todo es posible. Y si nosotros queremos ver lo imposible vuelto posible, solamente debemos depender del Dios que hace las cosas imposibles posibles. Amén. Lo tercero es que el milagro es el resultado de la voluntad de Dios y en la medida de nuestra fe. El versículo 3 de la lectura dice, él le dijo, el profeta Eliseo a la viuda, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Y este versículo 3 nos muestra la dinámica del milagro. Y es interesante porque el milagro ocurre bajo la voluntad de Dios y en la medida de nuestra fe. Dios no va a hacer lo que nosotros queramos, ojo. Él no se mueve por lo que nosotros queramos. Él se mueve por lo que Él quiere hacer a favor de nosotros. Y el orden que Eliseo da en esta dirección que le da a la viuda, lo primero que le dice es, mira, pide vasijas prestadas a tus vecinos. Eliseo está siendo el instrumento que Dios está usando para que esta mujer viuda vea el milagro acontecer. Amén. Él es el instrumento y el Señor le está dando instrucciones a ella a través de Eliseo. Y Eliseo le está diciendo, pide primero vasijas a tus vecinos. Esto quiere decir que Dios ya tenía en mente hacer el milagro. Ahora, que estas vasijas sean vacías. No las estaba pidiendo, dile a los vecinos que te las presten con un poquito de aceite. No, le dijo vasijas vacías. Y esto quiere decir que el milagro depende exclusivamente de Dios y no de lo que nosotros queramos que Dios haga. Y no del favor de absolutamente nadie. El milagro depende solo de nuestro Dios. Pero adicional a eso le dice, mira que esas vasijas que vas a prestar, no sean pocas. Y esto habla de la fe. Conforme sea nuestra fe, así será el milagro que nosotros vamos a recibir. Y me llama mucho la atención porque Dios hoy no nos llama solamente a creer en lo que Él puede hacer, sino que nos invita a saber, a creer que si nuestra fe es grande, así de grande, es el milagro que nosotros podemos recibir de parte de Dios. La mujer cananea, aplauda al Señor y glorifique su nombre. En el libro de Mateo capítulo 15 versículo del 21 al 28 está la historia de la mujer cananea. Usted después la lee. Y sabemos por lo que aquí se relata que esta mujer llega
a donde está Jesús con los discípulos y le dice, mira, yo necesito que tú sanes a mi hija. Y el Señor pareciera que se negara como en 3 oportunidades. Pareciera que mostrara como un rechazo a ella en 3 tiempos. Sin embargo, no es que se esté negando y no es que la esté rechazando. El Señor está probando la fe de esta mujer. Porque en el tercer tiempo de la insistencia de esta mujer, el Señor le dice, mujer, qué grande es tu fe. Y vas a recibir lo que tú quieres. Así pues que el milagro que usted y yo vamos a recibir en el 2025, o los milagros, porque no será solo uno, los milagros que vamos a recibir en el 2025 dependen de la voluntad de nuestro Padre y de la fe que nosotros tengamos en creer lo que Dios puede hacer a nuestro favor. El versículo 6 de la lectura dice que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, ya no hay más vasijas. Y dice la palabra que entonces cesó el aceite. Y esto nos muestra cuán importante es desarrollar nuestra fe para creer en lo que Dios puede hacer. Porque se acabaron las vasijas y se acabó el aceite. Así pues que dependiendo de cuán grande es tu fe y es mi fe para creer en lo que Dios puede hacer, asimismo recibiremos nuestro milagro. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. La fe que produce milagros y que mueve el corazón de Dios es esa fe que involucra riesgo. Es esa fe que se da cuando nosotros tenemos coraje, cuando nosotros tenemos valor, cuando nosotros determinamos creer que el Señor lo puede hacer. Esa es la fe que Dios quiere que nosotros tengamos para creer en lo que Él puede hacer a favor nuestro. Nosotros no podemos conformarnos en la condición en la que estamos. Usted no puede quedarse aquí esta noche diciendo, no, pero es que ya yo estoy enfermo, es que ya el médico me dijo que ya esto no tiene remedio, es que mi matrimonio ya se acabó, es que ya no encontré empleo, es que ya el año se acabó y ya las puertas no se abrieron, es que esta es mi situación económica. No, el Señor hoy nos está diciendo, esta no es tu situación, necesitas creer que Dios la puede transformar. Amén. El milagro es según la voluntad de Dios y es según la medida de nuestra fe. El milagro ocurre en la intimidad. El versículo 4 dice, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. La instrucción del profeta, la instrucción de Dios a través del profeta a la mujer en esta oportunidad también es bastante clara. Le dice, enciérrate. Y este verso nos introduce en el entorno donde ocurre el milagro. El milagro ocurre en la intimidad, ahí en su comunión con el Señor, ahí en cerrada la puerta, ahí donde usted clama a Dios, ahí ocurre el milagro. Y esto se revela en lo que Jesús habla en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 6. Cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios. Y su Padre, pues Él da lo que se le pide en secreto. Y es de la intimidad con Dios que surge una fe probada y aprobada. Es desde la intimidad con Dios que la gente que está alrededor de nosotros va a ver lo que Dios hizo a favor de nosotros. La viuda se encerró con sus hijos. Ella recibió las instrucciones que Dios le dio a través del profeta y se encerró. Pero al final de la historia vemos cómo ella paga su deuda, cómo ella cubre todas las obligaciones y las personas, sus vecinos, ven que efectivamente ocurrió un milagro. Pero ese milagro no ocurrió con las puertas abiertas, ese milagro no ocurrió viéndolo todo el mundo. Ese milagro ocurrió en la intimidad de su casa. Y es desde la intimidad que nosotros tenemos con el Señor donde nosotros vamos a ver, o donde las personas que están a nuestro alrededor después van a ver el milagro acontecer. La vergüenza que sufrió la viuda fue suplantada después por alabanza a Dios.
Y por último, no te olvides de Dios cuando recibas tu milagro. El versículo 7 dice: vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Qué hermoso es ver que a alguien que no abandona los consejos del Señor cuando pasa la crisis. Y cuando nosotros estemos en medio de la crisis, en medio de la enfermedad, venga, busquemos al Señor. Pero cuando recibamos el milagro, cuando tengamos eso que estábamos pidiendo en nuestras manos, cuando estemos disfrutando de nuestro milagro, también venga y también adoremos al Señor. No tengamos a Dios como a ese ser que buscamos cuando solamente necesitamos que obre a favor nuestro. Tengamos a nuestro Dios como el ser más importante de nuestra vida, en las buenas, en las no tan buenas. Cuando el milagro ocurre, alabemos a Dios. Date cuenta de lo valioso que es el consejo de Dios, que Dios le dio a esta mujer después de que ella pasó la crisis. Él le dice: vende el aceite, paga tus deudas y vive con lo que yo te di. Y un verdadero milagro no es para ser ostentoso, sino para una vida abundante, porque todo lo que Dios hace es correcto. Así pues que en esta noche quiero invitarte para que tú no te olvides de Dios cuando en el año 2025 recibamos nuestros milagros. La Biblia dice en Deuteronomio 8, del 11 al 17, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieses se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida de tus padres, que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. No nos olvidemos de Dios cuando estemos disfrutando de nuestro milagro. Amén. No nos olvidemos de nuestro Señor cuando estemos viviendo el milagro que el Señor tuvo a bien hacer a favor nuestro. Cuando yo leo la palabra de Habacuc, me llama mucho la atención porque el profeta dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada, no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. El profeta, yo creo que estaba en medio de una crisis y estaba a la espera de un milagro, pero él adoraba al Señor. Él decía: con todo yo me alegraré. Él tenía fe porque yo creo que él pensaba: si yo sigo adorando al Señor, yo sé que algo Dios hará, que esta situación cambiará. Y yo no sé, amigos, hermanos que nos acompañan esta noche, cuál sea tu situación hoy. No sé cuál sea tu circunstancia por la cual estás atravesando. Tal vez un diagnóstico médico, tal vez una crisis económica, tal vez una crisis en tu familia, no sé cuál sea. Pero lo que yo sí sé es que nosotros tenemos un Dios que hace milagros y que si creemos en Él, nosotros vamos a ver esos milagros acontecer no solamente en el 2025, sino toda nuestra vida. Siempre, desde hoy, podemos ver milagros acontecer si determinamos en nuestro corazón confiar en nuestro Dios, saber que tenemos a un Dios que hace milagros. Amén. Denle un aplauso al Señor. Y quiero preguntar si alguien nos acompaña hoy por primera vez, vino invitado quizás por alguien, no había venido nunca a una iglesia cristiana y esta palabra ha hablado a su corazón y usted quizás dice: mira, yo
no había escuchado y yo quiero que Dios obre un milagro en mi vida. Y el milagro más grande que nosotros podemos recibir es la salvación de nuestra alma. Y hoy quiero mostrarte a ese hacedor de milagros, a Jesús. Así que quiero saber si hay alguien que nos visita por primera vez. Me levanta su manito, lo saludamos. Todos somos de la casa. Gloria a Dios. A mi lado izquierdo, Dios te bendiga, hermano. Por allá, Dios les bendiga. Si usted a bien tienen, quiero invitarlos que vengan acá, que puedan aquí en el altar hacer una pequeña oración conmigo y recibir a este Jesús que hace milagros, que cambia nuestra vida, que nos transforma. A ese Jesús que dio su vida por nosotros, al más grande hacedor de milagros. Bienvenidos, que Dios le bendiga. Dios le bendiga. Quiero que ustedes ahí cierren sus ojitos y puedan repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Entrego mi vida en tus manos, Señor, y te pido que borres mi nombre del libro de la muerte, que lo escribas en el libro de la vida y que me ayudes, Señor, a mantenerme firme, a caminar contigo hasta cuando sea tu venida. Señor, ayúdame a vivir el milagro de tu salvación en mi vida y en mi familia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a esta nuestra casa. Les pedimos que acompañen a la hermana. Ellas estarán tomándole unos daticos. Y hermanos, nosotros vamos a disponernos para creer en los milagros que vamos a empezar a ver en nuestra vida a partir de hoy. Y mucho más en el 2025, porque así el Señor lo ha prometido. Gloria a Dios. Quiero invitarlo, hermano, que se ponga sobre sus pies y vamos a orar, dándole gracias a nuestro Dios, porque en Él está la voluntad de hacer milagros a nuestro favor. Y vamos a pedirle al Señor que nuestra fe no falte, que nuestra fe sea incrementada más y más, para ver milagros extraordinarios acontecer a partir de hoy, durante el 2025 y especialmente en el mes de abril. Padre eterno, una vez más nos presentamos delante de ti. Te damos gracias, Señor, por darnos el privilegio de estar aquí en tu casa. Señor, hemos venido aquí a este lugar porque, Señor, estamos buscando primeramente de ti. Nosotros dependemos de ti, Señor, y ponemos en tus manos este año 2025. Tal vez muchas circunstancias acontezcan en nuestra vida. Quizás atravesemos por situaciones que no son tan fáciles. Pero, Señor, en esta noche tú has hablado a través de tu palabra a nuestra vida. Y creemos que tú eres un Dios que haces milagros. Y creemos, Señor, de que por más difícil que sea la situación, te tenemos a ti, Señor. Confiamos en ti y creemos que milagros van a acontecer en nuestra vida. Señor, yo oro por cada persona que está en este lugar. La presento, Señor, delante de ti. La familia que cada uno de ellos representa. Señor, oro, Señor, para que tú seas obrando en la circunstancia por la que ellos estén atravesando. Señor, que milagros sucedan, que ellos puedan, Señor, prontamente contar de tus maravillas, Dios. Que ellos prontamente puedan abrir su boca para declarar el milagro que han recibido de parte tuya. Oramos, Señor, por nuestra iglesia. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que el año 2025 sea un año de milagros extraordinarios para esta casa, Señor, en el nombre de Jesús. Pero también oramos por nuestra Colombia, Señor.
Presentamos nuestra nación delante de ti, clamamos para que los milagros acontezcan a favor de esta nación conforme te hemos creído. Gracias te damos, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en medio de nosotros. Que no nos falte la fe, Señor, para ver milagros acontecer en nuestra vida en el 2025. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.